Bienvenidos todos y todas a este espacio. Hoy estamos dispuestos a compartir nuevamente la palabra del Señor. Nos deleitamos en este tiempo. Para nosotros es de sumo gozo estar aquí, haciendo el trabajo, sacando adelante con los recursos que tenemos, ¿verdad? Este trabajo tan hermoso que Dios nos ha encomendado. Yo les bendigo en el nombre de Jesús y oramos sobre ustedes donde están en sus casas, que la misericordia del Señor, que su provisión, que su mano estén ahí con ustedes siempre para proveer, para cuidarles, para guardarles y para sacarles adelante en sus vidas, ¿verdad? Sabiendo que Él tiene el control de todo. Así que vamos a orar para comenzar este tiempo y dejar esto en las manos del Señor. ¿Qué le parece si usted mientras vamos a la oración, toma su Biblia y vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 6, verso 25 en adelante? Mientras tanto, oramos. Padre, ponemos este tiempo en tus manos. Nos sentimos honrados y bendecidos. Gracias por ese amor que nos tuviste al darnos a tu Hijo. Gracias, Hijo, por haber entregado tu vida por nosotros. Y gracias a ti, Espíritu Santo, por todos los días dirigirnos más hacia el Padre y dirigirnos más a ser mejores. Señor, en el nombre de Jesús, en este momento, en este espacio, en este tiempo, en esta ocasión, ponemos esta palabra, Señor, nuevamente en tus manos para que tú nos hables, nos confrontes y que a la luz de tu palabra, Dios mío, nos edifiques y nos construyas más para tu gloria y para el reino de los cielos. En el nombre de Jesús, amén y amén. La cuestión del afán es nuestro tema para esta ocasión. La cuestión del afán. Vamos, y es que cuando hablamos de afán, según la Real Academia Española, nos estaríamos refiriendo al trabajo o a un empeño extremo. ¿De acuerdo? Es cuando de manera extrema o en extrema necesidad nos dedicamos a algo. Ahora, Mateo capítulo 6, verso 25 nos habla algo al respecto. Antes de que la Real Academia Española nos dijera o nos dictara o nos tratara de darle un significado a la palabra afán, ya Jesús venía hablando de esto. En el Sermón del Monte, que inicia en Mateo capítulo 5 y termina mucho más adelante, abarca capítulo 5, capítulo 6. Jesús, en medio de ese sermón, ¿verdad?, que duró muchísimo, saca el tiempo extenso para hablarnos respecto al afán y a la ansiedad. Y dice el verso 25 así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Palabras de Jesús. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Y qué de vosotros o quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y sigue diciendo: y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, otra vez, no os afanéis diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y con esto cierra
este sermón tan importante diciendo más. Ese más es importante, más. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Baste a cada día su propio mal. Bueno, cuando uno escucha esto pensaría, ay, qué fácil es hablar así, ¿no? Cuando estamos en esta cuestión del afán, tenemos que verlo desde el punto de vista de Jesús. ¿Qué nos quiso enseñar Jesús con esto? Nos quiso enseñar muchísimo, y yo quiero rescatar algunos puntos o algunos principios que Jesús nos entregó para aprender a vivir y dejar de afanarnos por demás. Aclarando primero que en el libro de Génesis capítulo 2 dice la Biblia que Dios, después de que creó al hombre, lo puso en el huerto para que lo labrase y lo guardase. Génesis capítulo 2 verso 15. Ponga atención. Si en Génesis capítulo 2 verso 15 Dios pone al hombre que había recién creado, recuerde que Dios sopló sobre aquella materia y la convirtió en un ser viviente. Hasta entonces Adán solo es una figura, sopla sobre él. Entonces dice la Biblia, y fue Adán hombre viviente. En el verso 15 nos dice que a este hombre que creó lo puso en el huerto para que lo labrase y lo guardase. Eso es trabajar. Ya nosotros teníamos la directriz para trabajar desde Génesis capítulo 2 verso 15. Así que aquel concepto de que el trabajo es una maldición aquí queda totalmente nulo. El trabajo no fue nunca una maldición, sino en el capítulo 2 verso 15, donde todavía no había sido la desobediencia del hombre. Si ya el hombre estaba trabajando y si ya Dios había puesto a trabajar el hombre desde ese entonces, significa que el trabajo da honra, dignifica al ser humano. En el capítulo 3, cuando el hombre desobedece, cuando el hombre peca, entonces ya el trabajo que hacía ya no iba a ser lo fácil que era, ya había tomado otra connotación después del pecado. Entonces ahora Dios le dice al hombre, y te ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿De acuerdo? Es decir, ahora para comer vas a tener que trabajar, ya vas a tener que sustentarte en base a tu trabajo. Entonces, en el capítulo 2, verso 15, Dios pone al hombre en el huerto para que lo labre, para que lo cuide. Del resto Dios se encargaba para sustentar al ser humano. El hombre nada más tenía que trabajar. Dios se encargaba del resto. Ahora, después, y como consecuencia del pecado, en el capítulo 3 y toda la historia, como sucede en el capítulo 3 de la desobediencia del hombre, donde ya todos conocemos, entonces ya el trabajo toma otra connotación. Así que aquí yo quiero enseñarles, número 1, que Jesús nunca, en el capítulo 6, verso 25, refiriéndose al afán y la ansiedad, y en esta cuestión del afán, Dios nunca eximió al hombre de trabajar para costearse su sustento. De hecho, Pablo escribe a los tesalonicenses en el capítulo 3, verso 10, y dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces, el afán no tiene que ver con el hecho de trabajar. El trabajo dignifica. Jesús nunca nos eximió de trabajar. Así que aquí tenemos el primer principio, el principio del trabajo. Y en el principio del trabajo nos dice que el hombre debe trabajar y costearse su sustento. Volvemos, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 10. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Esto no nos da tampoco el derecho a nosotros de afanarnos, y esto ya lo vamos a abordar, porque usted dirá, bueno, pero entonces Jesús, si nos dice que no nos afanemos, de ahí el trabajo es afán. El trabajo no es afán.
El trabajo es un medio por el cual el hombre se mantiene ocupado, dignifica su ser, da su trabajo y recibe una remuneración justa y necesaria en base al trabajo que hace, porque así debe ser. Lo que el afán encierra es aquel deseo excesivo por querer comprar y costearnos cosas que ya no está en nuestras manos asegurar. Es decir, una cosa es que yo trabaje, otra cosa es que yo me preocupe y qué va a pasar mañana y yo necesito asegurarme mi futuro y es que solo yo lo puedo hacer, porque el problema del afán en este asunto es que el afán trae una connotación de autosuficiencia y de independencia. Y aquí viene el punto. ¿Será que nosotros somos totalmente independientes? ¿Será que no tenemos a un Dios que nos cuide? ¿Será que no tenemos a un Dios que prometió sustentarnos y sacarnos adelante en las cosas que nos necesitemos? Por ejemplo, Isaías 41:10, el profeta decía: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, ojo, y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías capítulo 41, verso 10. Dios nos prometió desde siempre que iba a estar con nosotros. Joven fui, decía el salmista, y envejecido, mas no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Lo que significa que Dios prometió para nosotros, mis amados hermanos, ayudarnos en esta cuestión del vivir diariamente. Jesús arranca diciendo: pero os digo, no os afanéis por vuestra vida. El problema del ser humano es que nosotros intentamos tener el control supremo y asegurarnos de que lo que va a suceder por todo el esfuerzo y el empeño que nosotros pusimos. Y aquí está el error, porque por más que usted intente, por más que usted trate, por más que usted se afane, por más que usted se llene de títulos, por más exitoso que usted sea en su negocio, el afán va a seguir siendo malo, porque el afán va en contra de la paz y el descanso que tenemos que tener y de la confianza que tenemos que tener en Dios. El afán nos roba la confianza en nuestro Señor. Este es un segundo principio. El primero dijimos que es que el afán, que Jesús cuando habla del afán nunca nos exime del trabajo. Ahora le quiero decir dos. El afán nos roba nuestra dependencia de Dios. Ahora, quiero que vaya conmigo un momentito, por favor, y quiero leer para usted. Eso es bueno, Dios es bueno, definitivamente Dios es bueno. Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Leo para usted, no se me desconecte. Salmo 63. Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, de donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. El salmista está en esto mostrándonos una absoluta y total dependencia de Dios. Si nosotros aprendiéramos a amar y a depender de Dios, así como el salmista, nuestra vida la veríamos diferente. Jesús está diciendo: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Nuestra vida está escondida en Dios. Ya Él tiene el término de nuestros días. Preocúpese por buscar de Dios. Preocúpese por su vida espiritual. Pero no termine preocupándose demasiado por aquellas cosas que Dios nos prometió que iba a hacer. No deje de trabajar, esfuércese, estudie, edúquese todo cuanto pueda, saque adelante, busque ideas, genere fórmulas, haga una estrategia para su negocio, pero por sobre todo,
no dejes que el afán te robe la realidad de tu dependencia de Dios, porque entonces desde este punto ya tu negocio, tu vida, tus estudios y tu familia están en la total quiebra. El salmista decía: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Es decir, si no involucro a Dios en lo que estoy haciendo, es entonces una pérdida de tiempo lo que estoy haciendo. Y es que vamos a lo mismo, el afán nos arranca nuestra dependencia de Dios, y para todos es conocido que dependemos 100% y absolutamente de Dios. Y vean que en un tiempo en el que vivimos tenemos que aprender que nuestra dependencia no está de una nación, que nuestra dependencia no está en un presidente, sea bueno, sea malo, llene o no llene la expectativa. Nuestra dependencia no viene ni de una nación, ni de un gabinete de gobierno, ni de un presidente, porque a la larga dice la Biblia que Dios es el que pone reyes y quita reyes. Entonces nuestra dependencia no está de eso. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces usted tiene un Dios que cuida de usted. Pero Dios necesita saber que usted está ahí, como decía el salmista: mi alma está apegada a ti. El Salmo 71 dice así, ponga atención, en el capítulo 71, verso 6: en ti he sido sustentado. En ti he sido sustentado desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó, y de ti será siempre mi alabanza. Desde el momento en que el afán nos roba nuestra dependencia de Dios, ya estamos mal. Y es que en un tiempo como este es muy fácil que nosotros nos preocupemos por lo que tenemos que comer, por lo que tenemos que vestir. Es increíble. Jesús, desde que estaba en aquel entonces, nos estaba hablando de algo que todavía 2000 años después íbamos a estar viviendo como si fuese exactamente ese momento. La preocupación que si el salario alcanza, que si el salario no alcanza, que si va a alcanzar para el estudio, porque si no va a alcanzar, que si lo que tengo que pagar, que si mis gastos fijos, que la alimentación, que los pasajes y una cosa, y gastos y gastos y gastos y gastos y gastos. Gastos que son necesarios y otros en los que incurrimos pudiendo haber esperado un poco más, pero que al final terminan siendo gastos. Entonces esto nos afana, nos carga, nos turba, nos roba la paz. Y recordemos que la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces enumeremos en esta cuestión del afán, según el libro de Mateo capítulo 6, verso 25 en adelante. Jesús nos enseñó, número 1, que el afán nunca nos quita la responsabilidad del trabajo. Pero también nos dice, número 2, que el afán lo que sí busca quitarnos es nuestra dependencia de Dios. En el verso 33, un verso muy conocido por todos y que lo mencionamos una y otra vez, más. Lo que Jesús dice con ese más está diciendo todo lo anterior. Antes de que piensen en todo lo anterior, Jesús nos está diciendo en esta cuestión del afán que tenemos que poner en orden nuestras prioridades. En Ministerio Vida Internacional le enseñamos que nuestras prioridades a seguir son Dios, mi familia, el ministerio y todo lo demás. Dios, mi familia, el ministerio, nuestra vida cristiana, todo lo que hacemos y de ahí en adelante todo lo demás. Yo no puedo interponer mi trabajo antes que mi familia y antes que a Dios. No puedo interponer mi familia antes que a Dios. Lo primero para nosotros es buscar primeramente. Si queremos que todo esto quede solventado y si queremos que todo el tema, lo que sea, lo que nos afana, quede solventado y quede asegurado que lo vamos a tener y que no vamos a tener que preocuparnos por demás de esto, entonces tenemos que hacer una cosa primero: buscar el reino de Dios. Escuche lo que decía precisamente Pablo a 1 Timoteo en el capítulo 6. En verso 6, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada
podemos sacar. Para nosotros los varones, los jefes de hogar, es muy difícil este asunto. Y deteniéndonos en estos 3 principios que podemos sacar, porque hay muchísimo y hay mucha tela que cortar en cuanto a esto. Jesús nos está poniendo ejemplos. Señores, vean los lirios del campo. Salomón, con toda su gloria y con todo su esplendor, no se pudo vestir como uno de ellos, con su belleza, con esa hermosura que irradia, porque resulta que el sustento de la creación viene de Dios y nosotros somos creación. Y si el sustento de la creación viene de parte de Dios, entonces nuestro sustento viene de parte de Dios. Que tengamos que trabajar, eso es un asunto de forma de vida, es un asunto de diseño, es un asunto de plan de Dios, pero no significa que precisamente si usted deja de trabajar, va a morirse de hambre. Y esto aplica para nosotros los hijos de Dios. Yo en lo personal he sabido lo que es quedarme sin trabajo y siempre tener algo en la mesa para ofrecerle a mis hijos y a mi familia. Es más, pregúntese usted, ¿cómo es posible que con su salario usted ya tenga una casa propia en el caso de los que tienen casa propia? Hágale números y piense cuánto tendría que invertir usted para comprar su lote, su casa y tener su casa propia en base al salario que tenemos nosotros los jefes de hogar. Prácticamente sería imposible, pero en algún momento de la vida Dios tuvo que haber intercedido para que hoy tengas lo que tengas. Entonces, por eso me parece una falta de respeto hacia Dios que todo el tiempo andemos apresurados por demás y que todo el tiempo andemos de mal humor por demás. Y esto es muy difícil de controlar y es un tema muy sensible, pero que es tan recurrente en nosotros los varones y los que vamos a la delantera en nuestra familia, sean mujeres jefas de hogar o sean nosotros los varones los que nos preocupamos. Hay que trabajar, hay que levantarse temprano y resulta que trabajamos mucho y no nos pagan todo lo que trabajamos, nos pagan salarios suficientes, nos pagan salarios que tienen que ver con la ley, el famoso salario mínimo. Entonces uno se preocupa y uno dice, ¿y ahora cómo hago? Y ahora no me va a alcanzar. Hay principios de vida cristiana para nosotros poner de nuestra parte. El principio del trabajo, el principio de darle a Dios lo que a él le pertenece, el principio de ser fieles, el principio de ser honrados, el principio de ser gente de provecho. Todo eso es real, tenemos que cumplirlos, tenemos que ser gente que no ande ociosa, tenemos que ser gente que siempre trabaja. Pero no podemos ser gente que vamos a pretender que por nuestro trabajo, nuestra vida nos tiene que ir bien y que entonces a nosotros no nos va a tocar la calamidad ni la situación difícil ni mucho menos. Porque si Dios permite que llegue, dice la Biblia que Dios juntamente con la prueba nos dará también la salida. Pero ¿a quiénes? A nosotros, los hijos de Dios, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces en este tema del afán le recalco y le repito, mi amado hermano, Jesús cuando dijo que no nos afanemos en ningún momento nos dijo que no trabajemos, porque el trabajo es bíblico. Cuando nos está pidiendo que no nos afanemos, nos está diciendo que no interpongamos antes de su dependencia todo lo demás. Porque le dije, el afán no significa dejar de trabajar. Y también le dije, segundo principio, el afán nos arranca, nos despega, nos desadhiere de nuestra dependencia de Dios. Y en el momento que nos sentimos independientes, en el momento que sentimos que no dependemos de Dios o que nos la podemos jugar solos, entonces ahí es donde vienen las desgracias, ahí es donde vienen las pérdidas millonarias, ahí es donde vienen las bancarrotas, ahí es donde vienen las quiebras financieras, ahí es donde viene la muerte de la vida espiritual. Entonces después venimos muy frescos a echarle la culpa a Dios de lo que nosotros hicimos, cuando en su palabra siempre nos ha dicho: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero y lo demás, las demás cosas van a ser añadidas. Todo lo demás ahí va a venir. Su trabajo va a ser cuidado por la misericordia del Señor, su casa, sus hijos, su hogar. Todo lo que tiene que ver con usted va a estar protegido por la mano del Señor y en su trabajo le va a ir bien. Y días atrás hablamos de algo muy importante y dijimos, mis hermanos, por ejemplo, el salmista decía en el Salmo capítulo 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua viva, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y
todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque primero depende de Dios. Lo vimos refiriéndonos a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo conforme a lo que está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces uno dice, Señor, dame prosperidad. Hay una prosperidad que va a ser provocada por nuestra fidelidad a Dios y por nuestra dependencia de Dios. No es la teoría o la teología de la prosperidad que nos enseñan en los canales de televisión, en muchas cadenas de radio costarricense, yo en lo personal no veo televisión cristiana. Es muy poca la televisión cristiana que yo veo. En lo personal, las emisoras que hay en el país, gloria a Dios que están, gloria a Dios, las respeto, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Si algún día tengo que estar ahí, estaré. Pero no comparto mucho de lo que se lanza por televisión ni por radio, porque va 100% en contra de lo que la Biblia enseña. Pero es que la viuda dio todo lo que tenía, sí, pero era una persona en especial, en un momento especial, en un tiempo en específico. Hay cosas que solo Dios nos manda hacer, pero no significa que todo el tiempo usted tiene que dejar a su familia sin qué comer, con tal de llevar a la iglesia sus recursos y lo que usted tiene y lo que se ha ganado. No deje que le metan en la mano su bolsillo. No deje, hermano, que metan las manos en sus bolsillos y saquen lo que es suyo y lo que le pertenece. Porque hay algo que Dios te da a ti. Y hay algo que se llama cumplir con unas normas de vida espiritual. Pero eso no significa entonces que todo lo que nosotros hagamos lo hacemos por nuestra propia capacidad. Tenemos que poner en orden nuestras prioridades. Entonces, en esta cuestión del afán, 3 cosas que podemos ver muy visiblemente que Jesús nos enseñó. 1, el afán no significa dejar de trabajar. Al contrario, significa trabajar descansando, sabiendo. 2, que nuestra dependencia está 100% absolutamente de Dios, porque el afán nos roba nuestra dependencia de Dios. Y número 3, tenemos que poner en orden nuestras prioridades. Si usted abre la puerta correcta, entonces abriendo una sola puerta se abrirán todas las demás. ¿Cómo? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y quiero despedirme leyendo para usted esto. Me parece, mi amado hermano, que muchas veces se nos olvida, ¿no? Se nos olvida que nos debemos a Dios y que Él nunca se olvida de nosotros. El salmista decía, por ejemplo, he aquí, no dormirá ni se adormecerá el que te guarda, oh Israel. Y quiero leerle el Proverbio capítulo 30, hablando de Salomón. 2 cosas te he demandado, no me niegues o no me las niegues antes que muera. Y él dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Y dice, no me des pobreza ni riquezas. Ojo, se lo está diciendo Salomón, nada más y nada menos que el heredero del imperio del rey David. El mismo Salomón al que se refirió Jesús en el Sermón del Monte de Mateo capítulo 6, verso 25, donde dice, recuerden que ni Salomón pudo vestirse como los lirios del campo, porque tenía la capacidad de vestirse lo que quisiera, las mejores sedas, los mejores tejidos, las mejores prendas, las mejores joyas. A él le venían a entregar lo mejor de los tesoros del planeta. Y el mismo Salomón dice, no me des ni pobreza ni riquezas. Escuche esto, hermano, por favor. Manténme del pan necesario. Y termina diciendo, no sea que me sacie y te niegue. Es decir, no sea que me sobre de todo y me olvide de ti. Y diga, ¿quién es Jehová? ¿Quién me dio esto? Eso fui yo. Dice, o que siendo pobre robe y blasfeme tu nombre y peque. Salomón le está diciendo, Señor, no me des mucho, porque si no me olvido de ti. Pero no me des poco, porque en mi necesidad es posible que vaya a hacer cosas que van en contra de tu palabra y termine pecando. Manténme
del pan necesario. Qué palabras, ¿no? Esto no lo dijo cualquier, como dice uno, esto no lo dijo un limpio. Lo dijo el mismísimo rey Salomón, hijo de David. Y con todo y todo, Jesús nos da la gran lección: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Su familia, sus hijos, su casa, su trabajo, su empresa, su negocio, los proyectos que tenga, las cosas que están por venir, no van a tener un buen principio y un buen final, al menos que usted interponga a Dios primero. No permitas que la cuestión del afán te arranque de la voluntad del Señor. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo, y puedo hacer todo lo que la Biblia dice que puedo hacer. Que el Señor los bendiga. Señor, aquí estamos, dispuestos ante ti para adorarte. Señor, hoy te entregamos nuestro corazón.